Bueno, pues buenas tardes a todas. Importante para nosotros estar esta tarde aquí, el grupo de terapia narrativa del colegio, que vamos a afrontar un taller. Dime, ¿va todo fenomenal, ¿no? Vamos a afrontar, tú como si no existieras, ¿no? Vale, muy bien. Vamos a afrontar un taller esta tarde que nos va a ayudar un poquito desde el punto de vista de la terapia narrativa, que vamos a explicar un poco en qué consiste, cómo abordar el tema, como sabéis, de esta Semana de la Ciencia aquí en el colegio, que es sobre enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y todo lo que eso conlleva y todo lo que significa el mundo de esa manera a veces de golpear con tanta fuerza la realidad de nuestra gente de este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí en la mesa, veis sus nombres ahí, nos han puesto ahí siempre en cartelitos, y muy majos todos y muy elegantes, y vamos a intentar un poquito, sobre todo que sea un taller ameno, que nos sirva, ¿vale? Que nos podamos llevar algo desde aquí y que a los que no conocéis la terapia narrativa, pues que por lo menos algo tengáis que os quede claro de esta tarde y de también un poquito de cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues el título un poco de nuestro taller es Acompañar la identidad en procesos degenerativos, explorando historias de dignidad, género, cultura y resistencia. El subtítulo es muy importante porque pone un poco de relieve cuáles son los subrayados que hacemos en terapia narrativa, que son a veces subrayados muy éticos, muy dirigidos a el contexto social, a la cultura y muy aterrizados también. Nos situamos mucho en circunstancias concretas e intentamos que nuestra gente también se sitúe en circunstancias concretas para poder un poco ofrecerles alguna respuesta, aunque las respuestas se las curran ellos, ¿no? Como solemos decir nosotros. El grupo de terapia narrativa somos unos cuantos más, pero aquí estamos los cuatro que veis ahí, ¿vale? Y os acogemos con interés y con alegría. A ver. ¿En qué va a consistir este trocito de tarde, ¿no? Primero vamos a hacer una introducción en la que veremos los objetivos del taller, qué es la terapia narrativa, enfermedad, identidad y contexto, para situarnos un poquito en el tema que nos propone el colegio de las enfermedades neurodegenerativas, la amenaza al sentido de identidad, como veremos que es una de las características fundamentales desde las que afrontamos este tipo de enfermedades desde nuestro modelo, por así decirlo. Luego pasaremos a no es una técnica, es una manera de entender el diálogo entre pues el terapeuta, tampoco me gusta mucho llamarle terapeuta, pero entre la persona que habla con otra persona que es la que sufre más la enfermedad, ¿no? Que es la externalización. Esto sí que a lo mejor sí que habéis oído hablar de ello porque es bastante común, hay bastante gente que la conoce. Esto de la externalización es una manera de funcionar en las entrevistas terapéuticas que nos han copiado bastante de otros lugares, y haremos un pequeño role-playing para que veáis lo que significa esta externalización de una manera más práctica, para que os enteréis de qué estamos hablando. Y luego ya pasaremos a externalizar la enfermedad de una manera un poco como más sistemática. Veremos algún caso clínico, intentaremos profundizar, intentaremos ver testimonios y ver textos que nos ayuden un poquito a ver de qué estamos hablando. Haremos una dinámica de conversación con la enfermedad, que creo que va a ser muy interesante. Luego, otra de las maneras de acercarnos a estos temas desde la terapia narrativa son los documentos terapéuticos, que pedimos a nuestros clientes, a nuestras personas a las que intentamos un poquito echar un cable y no al cuello,
documentos que les hacemos escribir para que puedan expresar y sacar todo lo que tienen dentro, ¿no? Vamos a presentar un poco de manera teórica esta manera de funcionar. Veremos esto de las narrativas de resistencia, que es yo creo que una cosa súper interesante que nos puede ayudar un poquito a ver cómo el contexto social tiene bastante que ver incluso con enfermedades neurodegenerativas, que podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues vamos a ver que tiene bastante que ver. Y vamos a hacer una lectura acompañada de una reflexión, ¿no? Al hilo de lo que vayamos también haciendo nosotros. Y luego acabaremos con una reflexión colectiva y agradeciéndoos la presencia, ¿vale? Daremos alguna bibliografía para que podáis profundizar si queréis. En esta introducción vemos los objetivos del taller, el modelo narrativo en qué consiste, qué relación tiene el modelo narrativo con todo lo que significa una enfermedad neurodegenerativa, que es fundamentalmente la amenaza al sentido de identidad. Vamos a meternos un poco en faena, ¿no? Así como objetivos generales, nos planteamos conocer cómo se desarrolla un proceso terapéutico en enfermedades degenerativas desde el punto de vista narrativo, de la terapia narrativa, incorporar una mirada contextual e interseccional que reconozca la influencia de factores estructurales, el género, la clase social, la cultura, la racialización, entre otras, en las experiencias de salud y enfermedad. Esto es importante. Y vivir una experiencia práctica con las metodologías de la terapia narrativa. Estos son un poco los objetivos que os planteamos, ¿vale? Bien, el modelo de terapia narrativa viene de dos gurús para nosotros, que son Michael White y David Epstein, que escriben un famoso libro en 1993 y que empiezan son uno de ellos trabajador social y el otro también, y antropólogo, efectivamente, que, como veis, además se nota mucho en este modelo, en esta manera de funcionar. No somos psicólogos así, como podríamos decir, de pata negra, ¿eh? Somos un poco eclécticos, cogemos de un lado y de otro. Como veréis, no nos centramos exclusivamente en diseccionar la mente, sino que también vemos mucho el contexto social, porque desde nuestro punto de vista es muy importante, y la manera de entender lo que hay dentro de la mente de las personas precisamente tiene mucho que ver con el contexto social y cultural de las personas, y entonces, pues, de mano de ellos, pues se empieza a construir un modelo terapéutico muy también hijo, o como hemos dicho antes, primo, de la sistémica, de toda la terapia que sobre todo parte de la visión del ser humano como un sistema complejo que tiene pues ingredientes que le aportan cosas. Uno de esos ingredientes fundamentales es el exterior, el contexto, que es importante para nosotros. Una de las cosas fundamentales que nos enseñan White y Epstein es a decir, las personas no son el problema es el problema. ¿Esto qué significa? Porque dices tú, pues vaya, me quedo igual. Es bastante importante esto para entender lo que es la narrativa, ¿no? Porque nosotros intentamos un poco que la gente se desprenda de narrativas que él ha interiorizado como propias y que no son propias, sino que muchas veces están muy mediatizadas desde el contexto, desde los clichés culturales, desde a veces mi género o a veces mi manera de desenvolverme en la vida, de las etiquetas que me han puesto otros, Bueno, pues eso, ¿no? Y muchas veces esos problemas que me crean dolor o que crean disfunción en mi vida
no siempre están dentro de mí. Y precisamente lo que nosotros apoyamos mucho es que rara vez están dentro de mí, a no ser pues en casos como muy claros de pues de un fondo biológico claro, ¿no? Sino que mucho tiene que ver el contexto social y cultural, como estoy diciendo, ¿no? La identidad es socialmente construida y multihistoriada. Estamos bastante cercanos a lo que es el construccionismo social y todo lo que significa que las personas somos un conjunto complejo de cosas que no son fáciles a veces de resumir o no son fáciles a veces de simplificar, ¿no? Hay otros enfoques dentro de la psicología que simplifican mucho, ¿no? Pues para también poder avanzar un poquito, porque a veces la generalización es tan grande que a veces es complicado, ¿no? Pero nosotros pretendemos dar como entidad propia a cada persona, porque cada persona es distinta de las demás, ¿no? Y cada persona merece ser reconocida por lo que es y por cómo se ve y ayudada para que se vea un poquito mejor, que es un poco la labor que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, los contextos sociales y culturales son para nosotros muy importantes, incluso como vamos a hacer en enfermedades de un origen biológico, como puede ser una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Cada vida contiene historias dominantes que a menudo son problemáticas y otras ocultas, alternativas o de resistencia. Esto, cuando externalicemos, lo veréis un poco más claramente de qué estamos hablando aquí, pero es bueno que nos demos cuenta que muchas veces domina en nuestra gente, en nosotros también y en nuestra gente, un tipo de historias que como que nos las han hecho creer, por así decir, ¿no? Y que las hemos acabado interiorizando, y que muchas veces uno, cuando se las plantea, dice, bueno, ¿y esto por qué tiene que ser así? ¿No? Y en cambio, y que muchas veces son las historias de los problemas que invaden mi vida, ¿no? Tengo un problema, tengo una circunstancia, tengo una mala reacción ante un acontecimiento de mi vida y eso parece como que me aplasta, ¿no? Y como que tengo que reaccionar de una manera determinada y se espera de mí desde la sociedad pues una serie de cosas, ¿no? Y muchas veces pues eso crea falta de libertad, dolor, rabia en nuestra gente, ¿no? Pero esa historia dominante que a veces se impone, por ejemplo, en el caso concreto de las enfermedades neurodegenerativas, podría ser: yo soy un demente, yo soy una persona que ha llegado un momento de su vida en el que lo único que cuenta de mí es que soy un enfermo, por ejemplo, soy un desecho de la sociedad, ya no puedo aportar nada positivo. Todo esto son discursos que nos puede decir la gente que tiene enfermedades neurodegenerativas y que a veces se hacen conscientes de, según la sociedad, pues, ¿qué voy a hacer yo? Y no solo es la enfermedad misma las que les pulveriza, sino el añadido social que a veces como que aplasta, ¿no? Bien. Pero en cambio hay otras historias ocultas, alternativas, de resistencia, que están por ahí, muchas veces sin ser conscientes, muchas veces por ahí, que además en cuanto rascas un poco, las personas se han aferrado a ellas para sobrevivir, muchas veces, y que son las historias que nosotros queremos rescatar y poner en un primer lugar, para que la persona se dé cuenta de que, a pesar de todo, ha sobrevivido, ha salido adelante, ha sido capaz de afrontar el problema de una manera positiva, ¿vale? Bien.
Las personas viven sus vidas a través de las historias que cuentan sobre sí mismas y sobre sus relaciones, nos decía White. Bien, pasando un poco a lo concreto que nos plantea el colegio en esta Semana de la Ciencia, que es las enfermedades neurodegenerativas o crónicas. No ocurren en el vacío. Aquí vemos algunos datos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, suponen el 63% de las muertes mundiales y la principal causa de discapacidad. Como vemos, es una cosa bastante importante, ¿no? Afectan al cuerpo, pero también a la historia de vida. Esto es lo que a veces no se pone un poco en subrayado, ¿no? Que afecta a las historias de vida de las personas, a las relaciones, a los roles de género, por ejemplo. Ese maldito rol de cuidado que está casi impuesto desde nuestra sociedad para las mujeres, ¿no? Hacia el cuidado de las personas que tienen problemas neurodegenerativos, por ejemplo, ¿no? Y que todavía hoy en día, a pesar de todo, pues sigue prevaleciendo, ¿no? No son solo procesos biológicos, sino también narrativos. Una narración es algo que tiene un principio, un nudo, podríamos decirlo, y un desenlace, ¿no? Y que dentro de esas dinámicas pues van... un principio de la enfermedad puede ser un principio a veces de un diagnóstico, de una serie de medicaciones, lo que sea, luego unas consecuencias que va teniendo la enfermedad en las relaciones de los demás, tal y cual, y un desenlace que a veces pues, puede ser trágico o no, dependiendo también un poco de cómo acompañemos a esas personas, ¿no? Bien, reactivan desigualdades. ¿Quién cuida y quién es cuidado? Lo que decía antes, ¿no? Esto, pues, desde nuestro punto de vista narrativo, no podemos pasar por alto estas cosas. Tienen que formar parte del mismo contexto terapéutico y tenemos que ayudar a que la gente vaya sacando todos estos temas, ¿no? Pueden estar atravesadas por racismo, capacitismo, etcétera, ¿no? O sea, no, es que tú no eres capaz, no, es que tú ya hay muchas cosas que no puedes hacer. Tú es que, bueno, pero hay otras que sí puedo seguir haciendo. ¿Por qué no se subrayan las que puedo seguir haciendo? ¿Por qué no se subraya de una manera un poco más positiva lo que hay en positivo, ¿no? La identidad se edifica sobre los significados atribuidos a nuestra experiencia vivida, moldeados por los discursos de la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Esto es de un filósofo, no es de un psicólogo, y nos ayuda a caer en la cuenta de cómo nuestra identidad tiene un componente cultural y contextual muy fuerte y que dependerá de si realmente sacamos lo mejor de nosotros mismos y nos ayudan a ello, o nos dejamos a veces hundir por ese discurso dominante que a veces nos aplasta de soy un enfermo, soy un demente, tengo esta enfermedad neurodegenerativa que me impide desarrollar mi vida en plenitud, pues ese tipo de discursos, ¿no? La enfermedad no es solo un proceso médico, es un cambio biográfico. En esto vamos a insistir mucho, puede fragmentar la identidad, ¿no? En la dimensión física, evidentemente puede haber una pérdida de autonomía. Factores interseccionales que a veces no se ven del todo, ¿no? Invisibilización del dolor de las mujeres, diagnóstico tardío. Hay veces que se tarda en dar un diagnóstico de este tipo de enfermedades porque la persona a lo mejor no tiene tiempo para hacerlo. O no tiene, es que no me da la vida, ya, pero es que estás fatal, ya, pero es que pues cuida tú a mis hijos o saca tú adelante mi casa, y a veces esto también tenemos que darnos cuenta de ello, ¿no? En la dimensión psicológica, un impacto posible, claro, en esta gente es el miedo, la ansiedad, el desánimo ante lo que le ha venido encima, ¿no? Y factores interseccionales, los estigmas sobre la fragilidad emocional que me viene dada precisamente por esa enfermedad neurodegenerativa. Pues no tiene por qué ser así. Depende. Depende de cómo se enfoque, depende de cómo se trabaje, depende de cómo se responde
ante la enfermedad, ¿no? En la dimensión social, evidentemente, hay aislamiento, como cualquier otro enfermo, que tiende un poco a encerrarse en sí mismo, y también más ampliamente desigualdades estructurales y menor acceso al cuidado institucional. También del tipo vocacional, por ejemplo, proyectos interrumpidos. Yo recuerdo una mujer que le diagnosticaron una esclerosis múltiple a los 2 años de casarse y estaban ya pensando en tener algún niño y tal y cual, no sé qué, pues de pronto, ¡pumba!, se acabó. Hay brechas de género y de clase, social, económica, cultural. También ética y culturalmente, claro que hay impactos, el estigma y los discursos dominantes. Las personas que tienen este tipo de enfermedades ya no son válidas, hay que tratarles como unos inválidos. La misma palabra inválido a mí me hace daño. ¿Cómo que inválido? A lo mejor hay cosas que no puede hacer, pero hay cantidad de otras, muchísimas cosas que claro que puede seguir haciendo. Los mandatos de sacrificio y silencio a veces, ¿no? Tú, pues ante esto, cállate, ¿no? A veces, bueno, es lo que te ha tocado, es lo que te ha traído la vida. No te rebeles, ¿no? Agacha la cabeza y pasa por el aro. Pues no tiene por qué ser así siempre, ¿no? Bien. ¿Qué es la externalización? Y ya voy acabando. Vamos a ver esto que veis aquí, una presentación teórica, algunos ejemplos, después veremos algunas preguntas de externalización, después veremos la deconstrucción como práctica narrativa además, ¿no? Veremos el caso de la historia de la mano, que es muy interesante, yo creo, explorar también formas alternativas de resistencia y haremos al final una dinámica. ¿Qué es la externalización? Es una práctica fundamental y representativa de la terapia narrativa, como hemos dicho, ¿no? Nombrar el problema como algo externo a la persona o a la relación que tiene esa persona con otras personas, ¿vale? Nombrar el problema, ponerle un nombre, identificarlo, acotarlo, esto es importante, ¿vale? Y además como algo externo, no como algo que forma parte constitutiva de mi ser, sino que es algo transitorio, algo que sufro, algo que experimento, pero que no forma parte constitutiva de mi ser para siempre. Y además no lo he tenido siempre. Y no lo tengo por qué tener siempre. Esto es importante. El problema que tengo, que me ha venido encima, en este caso, esta enfermedad neurodegenerativa, ha habido momentos en los que no la tenía. Y ha habido momentos en los que, pues, si dan con un tratamiento específico que ayude a minorar los síntomas, pues puedo mejorar. Hay algunas cosas que no he dejado de hacer, ¿vale? Soy el problema, sería el discurso dominante, yo soy el problema, y la alternativa sería, me estoy relacionando con el problema, ¿vale? Que es hacia donde debemos de intentar dirigir a nuestra gente. Generar espacios para explorar cómo actúa el problema en la vida de la persona, preguntar, las preguntas y las respuestas en la terapia narrativa son fundamentales, ¿no? Es la herramienta fundamental que hacemos y que utilizamos, ¿no? Y generando espacios, respetando silencios, respetando los ritmos de la persona, porque no siempre es fácil sacar lo que hay allí. Recuperar agencia, el que no me vea tan arrastrado por la enfermedad, sino que sea yo un poco el que tome las riendas de mi propia vida. El sentido ético es que no hay derecho que se nos trate así a los enfermos de este tipo. No hay derecho. Y me voy a apuntar a una asociación y voy a salir con una pancarta y voy a reclamar lo que me corresponde. También. Y tenemos que animar a eso. Y una coherencia identitaria. O sea, yo no puedo, esto a pesar de que no forma parte de mí constitutivamente, no puedo pasar de largo ante este problema que ha aparecido en mi vida. Tengo que ser coherente e intentar construir una respuesta adecuada.
desde mis posibilidades y desde mi contexto. Pero tenemos que ayudar a la gente a que sea protagonista de su propia historia con la enfermedad, ¿no? Cuando externalizamos el problema, hacemos visible que las personas no se definen por sus dificultades, sino por las respuestas que dan frente a esos problemas. Cosas que seguro que habéis visto en vuestra práctica clínica, y hay veces que la gente dice, no, yo es que esto no tiene solución, esto que te estoy planteando no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? ¿Y cómo es que estás aquí? Si no tiene solución no estarías aquí. Hombre, sí, hubo una vez que es que me rebelé un poco y tal. ¿Una vez te rebelaste? ¿Por qué no me hablas un poco más de eso? De sacar esas narrativas alternativas, ¿no? Y tirar un poco del hilo de ellas, ¿vale? Bien, aquí vemos como dos cosas que nos ayudan a ver visualmente, y ahora lo vamos a ver en un pequeño role-playing, y a ver visualmente lo que significa la externalización, que significa sacar fuera los problemas, no ponerles la etiqueta de identidad. Es que mi manera de ser es violenta. A veces puede venir uno que tiene pues un temperamento muy fuerte y que te viene a decir que joder, es que estoy preocupado porque es que soy muy violento, tal, no sé qué. Es que mi manera de ser es violenta, ese es mi problema. ¿Cómo que tu manera de ser? Hablemos más de ello. ¿Eres siempre violento en todos los contextos? Ah, no, claro, con mi familia no tanto, es solo en el trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Y qué es lo que te hace en el trabajo sentirte violento? Y de ahí tiramos ya y empezamos a externalizar. Ya se empieza a dar cuenta que hay excepciones. No siempre es violento, por ejemplo, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Y ahora vamos a hacer un role-playing, un poco un ejercicio de externalización para que lo veáis un poquito en qué consiste esto, ¿vale? Bueno, Charo viene a mi consulta. Yo soy aquí el magnífico Dr. White. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uy, espera, el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues no muy bien, por eso estoy aquí, realmente. O sea que, bueno, bastante mal. Llevo mucho tiempo en la que estoy mal, pero últimamente ya sé por qué estoy mal. Tengo osteoartritis, que así tengo los dedos, pero mal, y ahora pues soy un problema. En mi familia pues no me hacen caso, dicen que no sirvo para nada, que me esté quietecita y ya está, y así pues realmente no sé qué sentido tiene si ya no hago lo que podía hacer antes, ahora no puedo hacer nada. Las manos las tengo cada día peor y ya no son mis manos. Has dicho, soy el problema. ¿Realmente eres tú el problema de esto? Pues para mi familia soy un problema, porque ya no les puedo ayudar, ya no puedo colaborar. Querría que ellos me ayudaran, pero ellos tienen su vida, sus cosas, y lo mejor que puedo hacer es quedarme ahí en una esquina, callada, y ya está, que pase el tiempo. ¿Cómo llamarías a este problema? ¿Qué nombre le pondrías? Bueno, me lo ha dicho el médico, osteoartritis. Colocamos a osteoartritis ahí, la colocamos ahí. ¿Qué le dirías tú a tu has cogido Artritis. ¿Qué dirías tú a la artritis? ¿Que por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que ser así y estar ahora cargando con esta enfermedad? Y bueno, al menos ya me lo han dicho, pero realmente la enfermedad lleva ahí años. ¿Todo el rato estás sintiendo su presencia o hay momentos en los que no la sientes tanto? Pues cuando estoy con mi familia la siento más presente, porque ya no hago lo que hacía antes. Yo les preparaba la comida, la casa estaba toda limpia, hasta ayudaba con los deberes y ahora, pues ¿cuándo? Pues a lo mejor cuando estoy tranquila, sola,
y durante unos instantes pues miro por la ventana y me distraigo, pero a continuación pues lo único que quiero es llorar. ¿Les has contado esto a tu familia? ¿Les has dicho que artritis está ahí y que está invadiendo tu vida? Ellos lo saben, ya pues tiene sentido el por qué yo me queje, pero no quieren hablar de ello. Creo que, no sé, ahora ya no soy la misma y intentan evitar, ¿no? Les duele, supongo, ya, ¿para qué sirvo? ¿Qué cosas hace en tu vida artritis? ¿Qué cosas son las que más te duelen, las que a veces menos? ¿Qué cosas hace en tu vida? Pues antes podía preparar la comida, dejar todo arreglado y cuando venían yo veía que disfrutaban comiendo, pero ahora sí no puedo ni pelar una patata. ¿Y qué cosas te gustaría que dejase de hacer en tu vida? Pues me gustaría seguir compartiendo tiempo con los míos, con los que yo quiero, pero ahora soy un bicho raro. Ya es como se distancian. Yo creo que les da miedo hasta acercarse y darme un abrazo, por miedo a si me hacen daño. Claro, entiendo. ¿Pero te van a hacer daño si te dan un abrazo? No me importaría, me encantaría que me dieran un abrazo. Claro, porque en el momento que te abrazan, ¿está ahí artritis o no? Está como muy callada, no importa. Siento el dolor, pero es más fuerte el abrazo. ¿Veis? El diálogo que se está... ¿Y hacia dónde estoy intentando ir yo? ¿Y hacia dónde estoy intentando externalizar el problema, ¿no? Eso es esta técnica que es bien sencilla y que no tiene tampoco mayor complicación. ¿Vale? Pues ya está. Muy bien, lo has hecho muy bien. Sí. Vamos a hablar un poco ahora de otro concepto importante que aparece en la terapia narrativa, que es el concepto de deconstrucción. Es verdad que, tal y como ha ido poniendo de manifiesto Pablo, externalizar ayuda, nos hace separarnos del diagnóstico, pero digamos que cuando nos enfrentamos a una realidad compleja de la forma de sentir, de la forma de actuar y de la forma de categorizar y de externalizar de las personas, no es solo separarse del diagnóstico. O sea, tenemos que saber que hay otros discursos, que hay otros elementos que pueden estar ahí configurando mucho de lo que la persona, influyendo mucho en lo que la persona está sintiendo, ¿no? Lo ha comentado también Pablo. Hablamos de discursos culturales y hegemónicos que acompañan también al diagnóstico, ¿no? Y están interiorizados porque somos seres sociales. Estos discursos suelen definir qué es valioso, qué es normal, qué es posible, limitando mucho la identidad también de las personas que enferman. Por lo tanto, hablar de un enfoque situado y teniendo en cuenta todos estos ingredientes sociales y culturales nos obliga a ayudar a tirar de estos hilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando decimos ser dependiente es ser una carga. Hay una serie de frases, una serie de enunciados que tenemos interiorizados, ¿no? El valor personal se mide por la productividad. El capacitismo, por ejemplo, es un gran enemigo a veces también, ¿no? Porque si estamos en el diálogo terapéutico y estamos viendo y el diálogo que la persona va a establecer consigo misma y se va a estar diciendo no soy capaz, o sea, ¿qué significa ser capaz, ¿no? El capacitismo en nuestra sociedad está muy ligado a esas eficiencias y a esas eficacias, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres envejecen, enferman, cuidando, no siendo cuidadas,
pues es un poco lo que también hemos comentado de lo que ya sabemos culturalmente del rol asignado a la mujer, ¿no? Envejecer o enfermar es dejar de ser útil. Bueno, el tema de esta posibilidad de deconstruir, que en realidad es un concepto muy interesante de Derrida, lo que nos viene a decir, él de hecho lo estableció para los textos, es que las narraciones pueden tener muchos significados y los textos pueden tener muchos significados. Entonces, de alguna manera, esta forma de construir es una forma de preguntarnos por los efectos que en la vida de esa persona están produciendo todos estos discursos. O sea, es algo que no lo podemos obviar. Externalizar la enfermedad, seguimos con ello, tiene que ver también con esa posibilidad de poner un espacio entre la persona y lo demás, entre la persona y el objeto, lo que nos está molestando, lo que nos está preocupando, lo que nos está trayendo a compartir un lenguaje y un discurso con la otra persona que tenemos enfrente. Es muy importante que nos demos cuenta también de que la externalización es una forma de intercambio lingüístico, es una forma de crear realidades diferentes. Por eso la imaginación y la creatividad es muy interesante, ¿no? Podemos preguntarnos, pues, ¿qué lugar quiere ocupar la enfermedad en tu vida? ¿No? Como hemos visto un poco ahí en este role-playing que acaban de hacer Pablo y Charo, ¿no? ¿Cómo influye esto en tus relaciones, deseos o proyectos para tu vida? ¿Qué haces tú o qué te ayuda para que no sea la enfermedad quien lo decide todo? Aquí estamos otra vez apelando a esa agencia, ¿no? Pero el hecho de ser capaces de construir una realidad diferente para los significados de la persona que está viniendo a compartir con nosotros su dolor y sus preocupaciones, es lo que no debemos de perder de vista. De alguna manera podemos decir que las preguntas que se hacen en psicología narrativa no son solo preguntas buscando información. Eso es muy interesante. Las preguntas no se hacen solamente por buscar información, sino por construir una experiencia. La construcción de esa experiencia le va a permitir a esa persona imaginarse realidades alternativas, poner en marcha otro tipo de situaciones que no tengan que ver con lo que decimos de la saturación. Digamos que la persona que viene a consulta viene saturada por el problema, viene invadida, viene como si podíamos utilizar la metáfora de tirar encima de ella una especie de manta y decir, ale, ahí estás con ese problema y no hay algún agujerito, no hay algún sitio por el que se pueda mirar. Bueno, estas prácticas de lenguaje, prácticas de conversaciones, lo que se hace en narrativa es conversar, son prácticas de conversación. Tiene mucho que ver también con conceptos que se utilizan mucho en el desarrollo, como el concepto de andamiaje, por ejemplo. Tiene mucho que ver con Vygotsky, con Brunner. Seguramente algunas de vosotras habréis trabajado ya estos conceptos, ¿no? ¿Qué es un andamio? ¿Qué es un andamiaje? Es una construcción que se realiza y que a lo largo de esta experiencia de intercambio se va pudiendo sobre ella crear realidades nuevas, esas realidades alternativas, ¿vale? Y este intercambio es un intercambio lingüístico, de manera que está muy presente en la psicología evolutiva, lo sabemos también muy bien, está muy presente en las atribuciones que se hacen sobre los comportamientos, en las habilidades comunicativas de los niños y de las niñas, en la forma en la que se vehiculan los significados con todas estas afirmaciones, ¿no? De manera que esta externalización es una forma, como decía, de andamiaje y de ayuda real para ir creando en ese espacio algo que podemos ver diferente. Por eso todos los productos también son interesantes. Todo lo que vamos a ver a lo largo de la sesión, de las cartas, de los documentos, son interesantes porque es algo que se ve fuera.
y que la paciente, el paciente a lo largo, o la persona a lo largo del proceso ha sido capaz de crear. Eso es recuperar la agenda, ¿no? Vamos a ver un caso en particular que hemos llamado, o que la paciente llamó la mano. Aquí os voy a pedir luego que alguna de vosotras lea parte del texto, ¿vale? Bueno, se trata de una mujer de 45 años con una enfermedad crónica diagnosticada. Presenta fatiga física extrema, hipersensibilidad sensorial, dolor muscular y articular, alteraciones del sueño e intolerancia al esfuerzo físico y cognitivo. Mantiene una relación problemática con la comida y el cuerpo y con pensamientos frecuentes sobre la muerte vinculados al agotamiento y a la desesperanza. El trabajo terapéutico consistió en reconstruir la relación con el cuerpo y la enfermedad, ampliar los espacios de identidad y pertenencia y transformar los relatos de lucha y culpa en relatos de cuidado, respeto y resistencia. La historia de la mano. ¿Quién quiere leernos el texto? Cualquiera de vosotras, venga. Vamos allá. Sí, puedes coger el micrófono, ¿no? ¿Lo tenías tú, Pablo? Ya se lo Venga. Mientras tanto, hacemos un poco el contexto. Este fragmento es una transcripción de una sesión dentro del proceso de externalización. Responde a preguntas del tipo si pudieses ponerle un nombre a tu enfermedad para poder dirigirnos a ella directamente, ¿qué nombre le pondrías? Y este fragmento precisamente explica cómo ella elige el nombre y explica por qué elige ese nombre. De acuerdo. He elegido como formato de la enfermedad el dibujo de una mano de la que cuelgan las cuerdas que manejan mi cuerpo, que es un títere para la enfermedad. Me dirijo a la enfermedad como la mano. Su voz es femenina, impersonal, como la de un antivirus informático o la de Siri. Me la imagino como una mano gigante sobre mi cama o sobre mi cuerpo, proyectando campos de frecuencia que me inmovilizan y sus hilos están siempre relacionados con mis extremidades, con mis movimientos, con mis órganos internos. Gracias. Bueno, aquí tenemos el dibujo, que es una maravilla, como veis. Algo de los recursos artísticos de las personas se moviliza cuando se toca una fibra en la que realmente la persona quiere expresarse, ¿no? Sí. Este tipo de recursos que consisten no solo en lo narrativo, es decir, en la parte conversacional, sino también dibujos o cualquier otro tipo de creación artística forman parte del proceso terapéutico dentro del modelo narrativo. Siempre intentamos darle forma, materia, sustancia a los problemas que afectan a las personas que nos consultan. Una manera de hacerlo es dibujar, pero siempre intentamos explorar cuál es la modalidad artística con la que se conecta esa persona en concreto, que prefiere. Pueden ser elegir imágenes, puede ser si le gusta, si está más conectada a la parte artística desde otro punto de vista, puede ser una escultura que elija, puede ser un cuadro, quizás pintura, algo que prefiera y con lo que se sienta representada. Pero esta es una parte muy importante en general, sobre todo en el proceso de externalización, darle forma, darle materia a eso que estás empezando a nombrar. Forma parte precisamente de conseguir poner distancia con cada pregunta terapéutica de externalización, conseguir poner cada vez más distancia entre la persona y el problema, hasta que al final incluso darle una forma, para que luego esa relación que se establece entre la persona y el problema pueda ser real, física, ponerme cara a cara con mi problema y poder luego conversar. Efectivamente. Explorar formas alternativas de resistencia
De esto se trata también, ¿no? Al ser invitada a reflexionar sobre qué significaba para ella la palabra resistencia, sus palabras le dieron un sentido personal a esta idea, transformándola en una forma de seguir tejiendo vida en medio de la enfermedad. En sus palabras, digo que soy fuerte porque he encontrado formas constructivas de sobrellevar la situación después de años de lucha. Independientemente de los desafíos que la mano me presenta a diario, encuentro alegría en algunas cosas. Esto es todo lo que se puede hacer en una situación difícil. Yo creo que podemos ser conscientes de que el hecho de que una persona haya sido capaz de describir de esta manera cuál es su estado, es evidente que había un antes y un después, ¿no? De estar dominado por el problema a tener esa agencia personal, ese poder personal de decir, pues soy fuerte, a pesar de todo, ¿no? Bien. Vamos a hacer ahora una parte un poquito práctica, porque si no esto, habíamos dicho que esto era un taller, ¿no? Vale, entonces, la dinámica que os vamos a proponer tiene como objetivo experimentar la práctica de la externalización. Experimentándolo podremos entender cómo la enfermedad influye en la vida, pero no en la identidad. Promover la reflexión crítica y situada sobre los discursos sociales y culturales que configuran la manera en que las personas se relacionan con la enfermedad. Favorecer la mirada ética y contextual sobre el acompañamiento. El lenguaje puede abrir o cerrar posibilidades de identidad. Entonces, ¿qué mejor forma que practicar con un ejercicio sobre la externalización? Hacer vosotros mismos un ejercicio de externalización. Sí. Sí. Mientras tanto, solo subrayar que la parte del lenguaje también es otro de los principios o los valores de la terapia narrativa. Entendemos que el lenguaje es muy importante porque al nombrar, al contar las historias sobre nuestras experiencias es cuando le damos significado. Por lo tanto, esas historias que contamos, nos contamos a nosotras mismas, a los demás, no son simples narraciones, influyen y moldean nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras acciones, las actitudes que tomamos ante la vida. Por eso el lenguaje es fundamental. De esa manera, dependiendo de las palabras que elijamos al contar una historia sobre una experiencia nuestra, le podremos cerrar, como decía mi compañera, o abrir posibilidades. Y eso es lo que también de alguna manera pretendemos mostrar en el ejercicio. Sí. El ejercicio está configurado en una serie de preguntas que en realidad son las preguntas que plantea White para ayudar, para poner los andamiajes, digamos, ¿no? En ese proceso terapéutico, ¿no? Entonces él plantea este tipo de situaciones en las que se ayuda precisamente a que la externalización sea realmente rica, productiva, o sea, no es solamente decir saco, porque como hemos dicho, externalizar no es Ana lo comenta a veces, también que me gusta mucho el ejemplo, no es como sacarte una muela, no es que te quites el dolor y te saques una muela, ¿no? Sino que es todo ese proceso de vivenciar la experiencia de la distancia, ¿no? Entonces vamos a tener pues como, no sé, 5 o 10 minutos para hacer el ejercicio, ¿qué os parece? Y luego vamos a tener una puesta en común, ¿vale? Pero lo interesante y lo que nos interesa de esto que os planteamos, de esta oferta que os hacemos, es que dialoguemos después, es que os sintáis realmente interpeladas por ese tipo de preguntas, ¿vale? Se trata de eso. Por eso nos parece que la participación pues era necesaria. Así que adelante.
¿Cuánto tiempo queda? 56. Pero es a nosotros, no es a nada, o sea, no es Sí, mira, las instrucciones, o sea, eran: piensa en una enfermedad o diagnóstico que conozcas de cerca. Puede ser tuyo o de alguien querido o de una persona a la que hayas acompañado profesionalmente o en tu vida privada, vamos. Imaginando que estás investigando o realizando una entrevista a la enfermedad, responde las siguientes preguntas. Están las preguntas establecidas. No necesariamente. Pues no necesariamente, porque en realidad la externalización puede ser de otro tipo de enfermedad también. Estoy segura de que se os van a ocurrir muchísimas cosas. Y si no se ocurren muchísimas cosas en el grupo y en lo que salga, contestando esas preguntas de alguna manera, vamos a poder realmente cerrar un poquito el discurso, ¿no?, del ejercicio. ¿Qué tal? ¿Os parece que ya hagamos un poquito de puesta en común? Venga, pues a ver. Sobre la primera pregunta, que es nombrar y describir la enfermedad, ¿qué nos cuentas? Una vez una compañera mía de trabajo que me ha tocado Sí. y es un cáncer de mama. Sí. No es degenerativa. Ya. Entonces, bueno, pues el nombramiento de la enfermedad voy a llamarla así, es un cáncer de mama. Ajá. Y cómo aparece, cómo es, ahí aparece de repente. Vale. Sin imaginarlo siquiera. O sea, sí. De un día para otro, ¿no? De un día para otro, repentino. Un cáncer de mama repentino, de un día para otro cambia totalmente la vida de esa persona, ¿no? Viene el cáncer y lo invade todo, ¿no? Vale, muy bien. Lorena, ¿qué has puesto? Artritis también. Artritis. Por familiares. Ajá. ¿Y cómo es esa artritis? Pues bastante incapacitante al final. Bueno, una artritis. ¿Le has puesto algún nombre? ¿Tiene algún nombre? Una artritis que se llama rigidez. Rigidez. Muy apropiado. Vamos a ver luego rigidez que nos cuenta. Vale. ¿Teresa? No he puesto ninguna enfermedad neurodegenerativa. Vale. Un problema ansioso-depresivo. Ansiedad, ¿no? Sí. Y depresión, ¿no? Aparece pues después de aguantar, soportar, vaya, muchos años Sí. de un maltrato, un acoso en el trabajo. Sutil, pero Sí. a lo largo del tiempo ya desencadena. Vale, o sea que es así como ha aparecido, a raíz también de todo el maltrato en el trabajo, ¿no? Sí. ¿Le has puesto algún nombre? Pues ¿O la llamamos ansiedad? había puesto, no, es que primero iba por otra parte, no le había puesto ningún nombre, pero yo qué sé, puedo poner, se me ocurre, límite o no sé. Si tuvieras que nombrarlo de una forma como que sientas que representa realmente tu vivencia. Llegar al límite. Llegar al límite. Bien. Llegar al límite. Se llama llegar al límite. Llegar al límite. ¿Vale? Inés. Pues yo he puesto una cromosopatía autosómica en el cromosoma 7, que es bastante largo, que es una enfermedad neurodegenerativa. Vale, una cromosomopatía, ¿no? Sí.
que aparece. Pues desde que nace. Vale. Desde que nace la persona. Porque, bueno, trabajo con personas con discapacidad y uno de los chicos tiene un uso. Vale. Y nada, pues le he llamado tiempo. ¿Le has llamado? Tiempo. Tiempo, tiempo, ¿vale? A ver qué hace tiempo. Tiempo. ¿Vale? Yo he puesto A ver, María. sí, una enfermedad con la que he trabajado algunos años, que es hemofilia, Hemofilia. que es una coagulopatía congénita hereditaria, Sí, que no coagulan y tienen sangrados tanto internos como externos. Toda la de vida. acuerdo. Sí. Y el nombre he puesto vampiro. 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 Yo he puesto una lesión de hombro. ¿Has puesto? Lesión de hombro. Lesión de hombro. ¿Qué? Que duele. Lesión de hombro que aparece, ¿de qué manera? Aparece hace 5 años y continúa el dolor. De acuerdo. Y el nombre le he puesto el pellizco. El pellizco. Muy bien. Muy bien. Bueno, deberes hechos. ¿Cómo vamos con la segunda? ¿Eh? La segunda pregunta. La segunda pregunta era explorar sus influencias. Tal vez estamos en un momento también en el que nos podéis comentar, ¿cómo os habéis sentido haciendo esto? Porque a lo mejor al principio se puede pensar que es un poco difícil. ¿Os ha parecido difícil? Nombrarlo. Y ahora, explorando las influencias, este es el tipo de preguntas que se van construyendo, que se van vertiendo, que se van articulando, ¿no? para ir generando pues, procesos como el que vimos con la paciente con la mano, ¿no? ¿Qué podemos decir de este punto segundo? ¿Empezamos por el mismo orden o da igual? A ver, por ejemplo, pellizco. ¿Qué es lo que hace pellizco? ¿Qué es lo que hace pellizco en la vida? ¿Qué influencia negativa está teniendo pellizco? Sí, he puesto que, por ejemplo, trabajando, aunque esté sentada y no esté en movimiento, a veces siento el dolor, a veces siento pellizco y me recuerda el dolor, me pongo triste y me distraigo. Vale, o sea, si tuviéramos que definir una consecuencia, es dolor, tristeza, distracción, ¿no? Dolor, tristeza, distracción. ¿Y vampiro? Pues que depende de una medicación continua cada día o cada 3 días. O sea, medicación. Que la medicación es intravenosa, entonces lleva más Sí. jaleo. Sí. Entonces es como llevar una mochila Sí. todo el día. Uh-huh. ¿Vale? ¿Tiempo qué? ¿Qué decimos de tiempo? Pues la pérdida de la movilidad cada vez cuando vas creciendo, cuando va pasando el tiempo, la falta de desarrollo cognitivo, pues, influencia en todos los aspectos de la vida, dependencia de los demás. Sí. Hacia los demás. Inmovilidad, desarrollo cognitivo. Dependencia. Dependencia, ¿de acuerdo? Dependencia. ¿Cómo es lo de llegar al límite? ¿Qué es lo que está haciendo en la vida? ¿Cuáles son sus influencias negativas? Pues hostilidad, aislamiento social. ¿Vale? Repercusiones laborales. Claro. Y bueno, pues
falta de esperanza. Una y falta de apatía. esperanza, ¿no? O sea, sí, Y apatía por la vida. ya. Sí, o sea, llegar al límite lo que ha provocado es esto. Rigidez, ¿qué nos hace en la vida? Pues no me deja moverme con libertad Mm, y me produce dolores bastante frecuentes. Vale. ¿Y el cáncer de mama repentino? Justo en ese punto, Sí. una parada en todos los ámbitos de la vida. Un choque brutal. Sí, un frenazo en los planes de futuro. Un frenazo en planes. Vale, muy bien. ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Evaluamos los efectos. Evaluamos los efectos de todo esto. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu evaluación sobre esto? ¿Cómo te posicionas? A ver, frente, sí. La fase inicial, entonces, claro, la evaluación es muy negativa. Sí. De sensación de injusticia, de impotencia, de desesperanza. Está en esa fase inicial. Claro. O sea, digamos que la evaluación que haces tú de este cáncer de mama repentino que ha supuesto un frenazo de planes, o sea, al ver el panorama, lo que te supone es... Sí. Sí, vale. Vale, muy bien. ¿Rigidez? La evaluación, pues un poco igual, ¿no? Es negativa, afecta a todas las áreas de su vida y resulta incapacitante, ¿no? Desilusiona, se siente más cansada y bueno, pues es algo justo también que te toque, ¿no? Pero que no puedes hacer nada tampoco. Sí, pero bueno, aunque no puedas hacer nada, la forma de evaluarlo, eso no te lo quita nadie. O sea, eso es un poder que tú tienes y que lo tienes ahí y tú puedes mirarlo, puedes decir qué pienso sobre esto, este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo te sientes ante lo que ocurre? ¿Qué opinas de estas consecuencias? Sí, de acuerdo. ¿Qué opinas de estas consecuencias, no? Bueno, desilusión, ¿no? Vale. Ansiedad y depresión. Llegar al límite. ¿Qué es lo que hace llegar al límite? Pues es que ¿Cómo lo vemos? ¿Te parece, ves inevitable eso que ha pasado? O sea, cuando hablamos con llegar al límite, es inevitable ese poder que tiene para hacer todo esto, ¿no? Para esta hostilidad, este aislamiento. ¿Eso qué nos parece? ¿Qué nos parece de eso? ¿Cómo que sí es inevitable? Es que esa pregunta no... ¿Cómo que sí es inevitable? Las consecuencias que llegar al límite tiene en tu vida, ¿cómo crees que son? ¿Inevitables? ¿Injustas? Injustas. Uh-huh. Muy injustas y... no lo sé. Hacen sentirte mal. Sí, o sea, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Lo ves? Si tuvieras que evaluar los efectos que ha tenido en tu vida esa experiencia, dirías que es algo negativo, positivo, quizás ambas, quizás algo intermedio. Pues en un momento dado muy negativo, que no te deja seguir desarrollándote, o sea, es como un palo muy grande y bueno, pues si empiezas a reaccionar, igual se aprende algo y sacas alguna conclusión más positiva. Que depende de en qué momento. De acuerdo. Si hay un momento que todo es negativo, que quizá con el tiempo y cuando se empieza, si es algo que, claro, es que no es lo mismo una enfermedad que es crónica que otra que tiene
una salida o vas, no lo sé. Claro. Entonces depende del momento, pero si en un momento dado te hace ver un futuro incierto, no deja que te desarrolles, hace que te sientas totalmente anulada y mal, insatisfecha y sin ninguna fuerza. Pero es que no sé. Bueno, esos son, claro, muy bien, claro. No, está muy bien descrito, por supuesto. Nos lo podemos estar imaginando, ¿eh? O sea, está muy bien. El tiempo, ¿qué es lo que hace tiempo? Es un poco lo que comentabas de esa inmovilidad. No, tiempo es que es el nombre de la cromosomopatía. Tiempo es... ¿qué opinas de esas consecuencias? ¿Cómo evalúas el efecto que está teniendo tiempo en tu vida? Pues siendo el paciente, no lo vive tan trágico, injusto, que sería muy injusto, pero al tener una discapacidad intelectual también, creo que se ve como con mucho más positivismo que si tuvieses la enfermedad degenerativa sin afectarte a la parte más cognitiva. Ya. Pero yo lo pondría más injusto, biológico, es lo que... Una cosa podría ser porque es de nacimiento, entonces no es lo mismo que aparece en un momento de tu vida y te trastoca todo y a lo mejor pues esa persona a base de su discapacidad se ha ido adaptando, ¿no? Aún así, la idea de recorrer este camino a través de estas preguntas es darnos cuenta del impacto que tiene en nuestra identidad o la identidad de las personas con las que trabajamos, desde dónde están mirando lo que les está pasando, porque cuando te dan un diagnóstico, por ejemplo, como el de un cáncer tan repentino, te sientas en la silla delante del médico que ya le pone un nombre a lo que te está pasando, ya hay un nombre establecido, ya hay unos efectos de los que te están hablando y luego ya hay un tratamiento que alguien también establece para ti. Entonces, desde ahí se vive de una manera diferente, tiene un impacto diferente en tu vida. Cuando es otra persona quien le pone el nombre, quien te hace unas descripciones, unas definiciones y te marca un camino, que cuando tú también participas. La idea sobre el impacto en la identidad de un diagnóstico como una enfermedad tratada como vista desde nuestra perspectiva de la terapia narrativa es esa, el impacto que tiene cuando yo recupero agencia en el momento en el que creo que la he perdido, porque pensamos que todo el mundo tiene agencia en su vida, es decir, poder para intervenir de alguna manera. Entonces, qué diferente es cuando yo también participo y soy yo quien nombro, porque yo soy quien vive esa enfermedad. Entonces yo le pongo nombre y además opino si me parece bien o mal, o quizás ambas, o quizás dependiendo, como ibais diciendo. Y también describo los efectos que tiene en cada uno de los aspectos de mi vida, pero soy yo quien lo hace. No es una persona externa a mí con unas clasificaciones diagnósticas establecidas por gente que no vive lo que yo vivo en mi cuerpo. Esa es una manera en procesos que son tan... que pueden resultar en una impotencia tremenda, sin embargo, mantener algo de poder en tu vida, aunque solo sea la parte narrativa, es decir, de cómo yo cuento la historia sobre lo que me está pasando. Y eso es lo que tiene un impacto en la identidad, lo que nos permite reactivar la agencia y reconstruir la identidad, incluso dentro de la enfermedad, porque en muchos casos no la podemos evitar, sin embargo la podemos vivir de otra manera. La experiencia es fundamental, no solo lo que me está pasando, sino cómo lo vivo. Sí, efectivamente. ¿Cómo podemos ver eso en Vampiro? ¿Qué es cuáles son esas repercusiones en Vampiro? Yo he puesto que como es hereditario, pues no sabe quién es sin eso. Entonces
como que toda su vida, sus gustos y sus cosas se han dirigido en relación a eso. No tiene alternativas. Entonces, ¿cómo es ante lo que ocurre? ¿Cómo lo evalúa? Como que no hay otra solución, como que es inseparable de su identidad. Que es inseparable de su identidad, pero puede hablarle, puede reflexionar sobre ello. Sí, supongo, porque como... Se podría dar, claro. Puede evaluar los efectos. En ese punto sería muy interesante una conversación de externalización para que paso a paso vaya generando esa relación. Claro, es difícil porque como me tengo que poner en otra cabeza, pues claro, me he puesto en un punto anterior. De acuerdo, vale. Bien, pero bueno, como dice Ana, está evidenciado en qué punto o de qué manera habría que seguir viendo, bueno, que algo hay que hacer. O sea, vamos a ver cómo dotamos de poder, ¿no?, a la persona para que poco a poco eso se vaya desentrañando un poco más, ¿no? O sea, es decir, hay una pregunta que dice, si alguien te dice que eso es inevitable, ¿tú qué dirías? ¿No? Bueno, pues parece que está en la fase en la que dice, pues que nada, pues que es inevitable. Bueno, pues vamos a ver si podemos enriquecerlo un poco, ¿no? A lo mejor a través de dibujos, a través de... Bueno, Pellizco, ¿cómo lo ve? ¿Lo externalizáis en primera persona? O sea, porque yo lo he visto como si yo soy Pellizco y yo hablo como Pellizco. Pues estoy incómodo y he venido porque qué sé, no me hace caso. O sea, como sí, hablando como si tú fueses la enfermera. La idea de la externalización precisamente es ponerle un nombre y crearle una identidad aparte. Por lo tanto, nos dirigimos en tercera persona, en realidad. En tercera persona a la enfermedad. ¿Qué le parece a Pellizco? Pero preguntándote a ti, o qué efectos tiene Pellizco en ti. Entonces nos dirigimos en tercera persona y reforzamos aún más esta idea de generar a través de cada pregunta una identidad aparte para el problema. Es que si no puede quedar problemas de identificación con la enfermedad, ¿no? O sea, precisamente la externalización lo que pretende hacer es lo contrario. Entonces, si yo como que me acerco demasiado a él, le acojo demasiado amigablemente a mi problema, pues al final no lo estoy separando de mí. Y eso puede crear problema de a lo mejor agravar incluso, porque precisamente creo que las personas que tienen este tipo de enfermedades crónicas se identifican demasiado, es un poco lo que decías tú con Vampiro, ¿no? Se identifican tanto que es que no pueden pensar su vida sin. Entonces, una manera de hacer amigable sería ponerme en su pellejo y a ver cómo conquisto más a la persona, ¿no? Y eso, pues hombre, desde mi punto de vista es un poco peligroso. Entonces, ¿cómo vemos los efectos que tiene Pellizco? ¿Cómo te sientes ante lo que ocurre? ¿Cómo evalúas eso que está pasando, eso que está haciendo en tu vida? Pero es muy incómodo. Sí. Y en cuanto a ¿estás de acuerdo con lo que hace? Pues que no. Vale. Bueno. O sea, entiendo que nadie está de acuerdo, ¿no? No, que no estás contenta con las consecuencias. Nadie está de acuerdo. Lo que pasa es que quizás nadie nos pregunta cuando tenemos una enfermedad o una situación dominante en nuestra vida, el hecho de sentarnos a pensar, ¿qué me parece a mí todo esto que me está pasando? Ya está generando como otro espacio y otro rol para mí dentro de esa experiencia. De hecho, ese era el título un poco de la cuarta pregunta, ¿no? Sí, no queda tiempo, ¿no? Bueno, sí, pasamos a compartir, sí. Vale. Muy bien. ¿Qué os parece entonces? Al haber realizado este ejercicio, hemos podido comprobar que realmente hay un cambio al hablar con la enfermedad en vez de hablar sobre ella. ¿Lo habéis podido vivenciar eso? Es como una reflexión, ¿no?, que te lleva a ponerte en otro lugar, ¿no? Sí, en mi caso, como no era mía, pues a lo mejor no noto tanto, pero sí que veo esa separación o esa
tomar distancia, no identificarte con ella, entiendo, ¿no? Sí. Creo que eso te da un poquito más de poder para tratarla de otra manera o ver otras vías, otras ramas, otras bifurcaciones por las que... Sí, has mencionado el poder, claro, ¿no? O sea, has mencionado el poder y son valores también dentro de la identidad de la persona. ¿Qué valores crees que pueden rescatarse al tratar así las enfermedades o con esta externalización? De hecho, ese es el objetivo de la externalización, justo el que has mencionado, el poder crear una identidad para el problema, sea el que sea, y a partir de ahí, ya que tiene una identidad, hay una distancia y ya me estoy relacionando, pero no soy yo, me estoy relacionando con ese problema, desde ahí las perspectivas o posibilidades se ven de manera muy diferente y son más amplias que cuando yo me identifico con lo que me está pasando, cuando está encima de mí metafóricamente y ni siquiera puedo entender qué es exactamente, no me puedo posicionar. Cuando ya hay una distancia y hay forma, hay materia, hay sustancia, tiene nombre, tiene un color, tiene una forma específica, ahí sí que las posibilidades que puedo explorar son varias, digamos. ¿Qué os ha parecido en general? ¿Cómo lo habéis visto? Yo tengo una duda porque con enfermedades neurodegenerativas que van cambiando todo el rato, vais poniendo nombres distintos, se trabaja como... O sea, me parece difícil cómo trabajar porque todo el rato está en cambio la enfermedad y va hacia a peor. Entonces, ¿cómo...? Puede cambiarse. O sea, es una evolución de lo que la persona necesite en cada momento y puede evolucionar. ¿Y cómo consigues que asuman que en un tiempo van a perder la movilidad, en un tiempo otras capacidades fundamentales y que van a acabar dependiendo de otra persona y al final falleciendo antes de lo que debería y que han nacido con eso y que es lo que hay? No, o sea, no sé cómo se puede separar eso de una persona que ya ha nacido con, ¿sabes? Como no sabes lo que eres sin saber que tienes un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, aun cuando esa condición está presente desde el nacimiento, consideramos como idea de base, digamos, que la identidad es múltiple, como en cuanto a posibilidad, y que siempre, sea cual sea el problema, y está claro que hay problemas que son muy complejos, muy dominantes, que ocupan mucho espacio en la vida de la persona y en su identidad, aún así siempre hay algún territorio que está libre del problema. Y a ese territorio, por muy pequeño que sea, porque en algunos casos será súper pequeño, en otros no tanto, nos dirigimos con las prácticas narrativas como la externalización o la reautoría, y hay otras prácticas que ponemos en marcha, pero el propósito es rescatar todo lo que se queda de alguna manera libre, que queda fuera de la influencia del problema, y partimos de la idea de que siempre hay algo en la vida de la persona, en su identidad, en sus vínculos, sus relaciones significativas, siempre hay algo que se puede rescatar. Y igual que comentabas también sobre el curso de la enfermedad que puede cambiar, el nombre también es, al ser la persona misma quien lo pone, lo puede ir cambiando, puede ir variando. De hecho, el nombrar la enfermedad solo es el primer paso, pero lo que buscamos a través de todo el proceso terapéutico en realidad es que la persona resignifique. Es un proceso muy complejo al que le añadimos la externalización y muchas otras prácticas, y al final lo que queda es que la persona está recontando su vida en sus propios términos. Es ella misma quien está relatando su propia experiencia y la puede relatar una y otra vez y añadirle y enriquecerla e ir cambiándola
porque el caso que os queríamos presentar precisamente ha tenido muchas fases en las que no era tan fuerte la enfermedad ni tan presente, otras en las que sí lo era. Había episodios y crisis muy graves donde la persona tenía que estar en la cama a oscuras, no podía ni comer, ni siquiera beber, y otras en las que no era tanto. Tampoco era una situación ideal. También la idea y la postura que adoptamos a través de la externalización o de otras prácticas desde el enfoque narrativo es honrar la dificultad sin caer en el simplismo de la positividad, ¿no? Quizás la postura Mr. Wonderful de todo se puede aprender algo, no necesariamente, no es esa la idea. Porque no todas las experiencias son positivas, no de todo se puede aprender, ni todo nos llega a esta vida para darnos lecciones supremas. Sin embargo, se trata más de la idea de la esperanza y la resistencia. La esperanza, lo decía Paulo Freire, es como lo que conoce el sufrimiento y aún así sigue adelante. Por lo tanto, no invisibilizamos lo difícil, lo que duele, lo que desespera también a veces, ¿no? No lo invisibilizamos, tratamos de honrarlo. Es como una postura muy diferente a ser positivos optimistas. Está ahí el sufrimiento, está ahí la pérdida gradual en algunos casos, está ahí esa identidad tan pegada a la mía, que porque desde que he nacido he sido así, o quizás que tengo una conciencia muy diferente a la que tiene el resto de personas y no consigo definir plenamente lo que me está pasando, pero aún así siempre hay algo valioso para la persona. Y cuando digo valioso no me refiero, insisto, a algo positivo. No es lo mismo honrar que pensar que todo va a salir bien. Honrar puede ser honrar el sufrimiento y eso me permite posicionarme de una manera diferente dentro de ese sufrimiento. Me permite relacionarme con la enfermedad, el dolor, la pérdida o las pérdidas que trae la enfermedad. Son procesos muy complejos que a nivel general, las enfermedades me refiero, atacan la identidad de la persona. Y cuando trabajamos desde este modelo vamos directos ahí, no tanto quedarnos a nivel conductual o como la superficie, sino vamos más a la identidad para reconstruir de estas maneras que son más respetuosas, más éticas, consideramos, porque permiten honrar, permiten dejar ahí la historia del problema, del sufrimiento, del dolor, al mismo tiempo desarrollar alternativas. Alternativas en los términos de la persona. No añadimos, es parte de posicionarnos desde este modelo. Nunca soy yo como terapeuta la que añade ni significados, ni palabras, ni nombres, ni tampoco da ideas sobre soluciones, pero sí muchas preguntas, como habéis podido ver, preguntas que invitan, que generan influencia terapéutica muy clara. A través de las preguntas vas a ser tú quien se vaya posicionando y quien vaya contando la historia. Sí, y de alguna manera es saber que esas preguntas y en ese lenguaje está vehiculando esa experiencia, está vehiculando una experiencia de comunicación. Por lo tanto, aún en el peor de los casos, o sea, tenemos siempre esa posibilidad de esperanza, ¿no? O sea, porque lo que nunca se perderá es la capacidad de la persona de relacionarse con eso que le está pasando. Sí. Vamos a pasar, ¿no? O sea que la relación siempre va a seguir estando ahí. Gracias por vuestro esfuerzo y por hacer posible esta dinámica así tan invasora y tan repentina también, ¿no? Que ha sido ¡uf! Bueno, yo voy a tratar de exponer sobre todo lo que es la parte de documentos terapéuticos, que es una herramienta que dentro de las terapias narrativas está presente. Muchos de ellos ya se está diciendo de alguna manera, porque es algo que se va construyendo desde el primer momento. Pero no hay un modelo único, porque realmente es el modelo de cada persona, de cada paciente, el que va a ir haciendo y adaptándose a lo que es más útil, ¿no?
Sobre todo lo que se trata, voy a presentar un poco teóricamente qué consiste, pero es en identificar esas narrativas de resistencia donde nos van a poder ayudar para seguir evolucionando en todo ese camino que vamos a ir construyendo y deconstruyendo por otro lado, ¿no? Podemos ver también ejemplos de archivos de resistencias, archivos de resistencia como práctica narrativa, documentos terapéuticos, los formatos y los usos, y bueno, por último, pues una lectura acompañada. Parece a veces que cuando le proponemos a un paciente que haga algo concreto, pues parece como si fuera una tarea, ¿no? Pero realmente es un reconocimiento a lo que piensa, a lo que siente y darle ese espacio de continuidad, de identidad, ¿no? Que vamos también buscando y son medios escritos y que se hace durante todo el proceso terapéutico, ¿no? La colaboración es entre ambos, ¿no? Entre el terapeuta y el consultante, pero realmente es el consultante el que lo va a ir construyendo, lo va a ir haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de estos documentos? Pues uno de ellos es identificar, hacer visible los valores del consultante, del paciente, ¿no? No los míos ni del terapeuta, tienen que ser los suyos, ¿no? Que es importante para él, pues, ser madre o ser trabajadora o compañera, ¿vale? Ver qué resistencias aparecen, ¿no? Y que le permiten o que desean mantenerse vivos. Y aquí, de hecho, uno de los ejemplos que, bueno, ahora mencionaré, que es la guía de ideas suicidas, porque cuando se está en una situación de desesperanza tan tremenda, la persona puede empezar a tener ideaciones suicidas, quieren desaparecer, pero también ese trabajo de externalización es separar, de fusionar, en que una cosa es la idea que tienes y otra es que no quiera vivir, lo que no quiere es tener ese dolor o ese sufrimiento presente, ¿vale? Bueno, pues visualizar también las intenciones, los vínculos, etc. Y esos documentos nos van a servir como testigos materiales de esa historia preferida que va ese consultante a ir haciendo, ¿no? Y amplían la audiencia de esa nueva narrativa, anclándoselo a su vida cotidiana, porque queremos que el documento hay de distintos tipos, pero no es que lo hagamos una vez, ¿no? Le va a ir acompañando en esa construcción prácticamente día a día. Bueno, aquí hay una cita de Guy de Emborus que dice: los documentos terapéuticos permiten que las historias preferidas se sostengan en el tiempo y se compartan con otros que puedan beneficiarse. Aquí podemos aludir, por ejemplo, a muchas de las situaciones, dependiendo en qué momento nos encontremos de esa narrativa, qué documento es el que puede ser más útil, pero se va a quedar ahí como un documento histórico que puede tirar la persona y poder a releerlo y ver también cómo ha ido evolucionando, ¿no? En la terapia narrativa esa resistencia no es un obstáculo al cambio, sino la capacidad para seguir sosteniendo sobre todo pues, los valores, los vínculos, etcétera, ¿no? Incluso en ese medio, en esa situación pues, de adversidad, de sufrimiento por el que está pasando, ¿no? A veces hay un discurso social, familiar, médico, en el que ya te están poniendo una etiqueta, ¿no? La etiqueta es la enfermedad, como cuando hacía el ejemplo, ¿no? Me han dicho que tengo esta enfermedad y parece que soy yo esa enfermedad, ¿no? Y aquí tiene bastante que ver pues como la evolución cultural, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Tanto vales en función de lo que haces, de cuidar, de hacer un montón de actividades, de cuidar la casa, etc. En el momento en el que ya no puedes hacer eso, parece que el discurso es que ya eres inútil, ya tu vida se acaba, y no es así. Pero eso es un camino para descubrir y que el paciente, el consultante, pues pueda descubrirlo, ¿no? También eso es, bueno, pues ese discurso capacitante, ¿no? Que a veces pues también limita. También, ¿qué pasa? Que
el sesgo, bueno, si nos vamos a los comienzos de la psicología, y mejor no mencionarlo, pues parece que la mujer es un poco histérica, siempre se queja, entonces la atribuyen a sensaciones y motivos psicológicos, ¿no? Está deprimida, está cansada, y eso hace que también se tarde bastante tiempo en encontrar cuál es verdaderamente la enfermedad. Es que te duele, bueno, pues será la menstruación y el síndrome premenstrual, o porque está embarazada, o porque... Y entonces también es un obstáculo para descubrir qué es lo que pasa y qué enfermedad es la que tiene. Entonces eso también es un problema. También lo que a veces ocurre es que, y bueno, a veces no, es lo que ocurre en todo lo que es la investigación científica, cuántas mujeres están ahí interviniendo y hablando de los problemas y estudiando el cuerpo de la mujer, que es distinto al cuerpo del hombre. Pero claro, son ellos los que han estudiado, los que han validado su cuerpo, sus enfermedades con los efectos que tiene, y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con desconocimiento, con incomprensión, ¿vale? Y ahí la desesperanza vuelve a estar presente, ¿no? Hasta tal punto de no quiero vivir, no quiero estar ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con un problema de atribuciones, y lo atribuimos ¿a qué? A problemas psicológicos, en vez de detectar realmente, investigar cuál es la enfermedad, ¿no? Bueno, estas historias pues desafían las narrativas dominantes de deterioro y fracaso y visibilizan formas cotidianas de valentía, creatividad y efecto, ¿no? Este es uno de los objetivos de utilizar los documentos terapéuticos, ¿no? De la narrativa. Son acciones terapéuticas, políticas y relacionales porque devuelven la voz a quienes han sido silenciados y silenciadas por razones de género, como estos ejemplos que os he puesto, el origen, la etnia, la clase social, la edad o la capacidad, ¿no? Y cada vez que una persona empieza, la cita de White, a contar historias sobre sí misma que reflejan sus valores y compromisos, entonces se amplía lo posible, ya no nos quedamos en esa limitación de la enfermedad. Perdona, justo acabo de recordar una de las preguntas que teníais precisamente en la diapositiva anterior. El tema de los valores y compromisos es algo que, por ejemplo, todas las personas tienen, es así como nos posicionamos desde este enfoque, y es algo que siempre se puede rescatar, pero normalmente queda relegado o a segundos planos, o ni siquiera están presentes cuando hay una situación tan dominante, ¿no? Como una enfermedad grave, un problema grave. Y preguntabais antes como qué hacemos en esas situaciones o cómo es posible rescatar algo, ¿no? De un proceso tan complejo. El valor, el compromiso, el deseo que tienes para tu vida, las preferencias que tienes, cómo prefieres vivir tu vida, cómo prefieres ser y estar en el mundo, eso es algo que siempre se puede explorar, y eso es lo que genera, de hecho, la alternativa a si la enfermedad está presente, y sí es cierto que afecta a muchísimos ámbitos de mi vida, pero están presentes mis valores también, mis preferencias sobre la vida, mis posicionamientos, y eso es algo que siempre se puede rescatar. Vale, bueno, como archivos de resistencia, como práctica narrativa, pues están los archivos, que son espacios personales o colectivos donde se conservan esos relatos, que pueden ser escritos. Antes veíamos también ejemplos de imágenes, ¿no? Y que dan de alguna forma testimonio de la dignidad y la agencia de las personas frente al dolor o la injusticia, ¿no? Haciendo referencia a otra cita, relatar una terapia no consiste en exponer técnicas, sino en narrar procesos humanos. Esto es muy importante desde las terapias narrativas, en reconocer a través de las palabras los caminos recorridos junto a las personas que acompañamos. Por citaros algunos de los documentos, bueno, pues aquí tenemos cartas terapéuticas, a veces y es una forma también de separar de que no eres la enfermedad. Si tú te diriges a como tercera persona y le escribes una carta, ¿no? Dirigida a esa enfermedad, al pasado, al dolor que tienen, al futuro, etc. Diarios y cuadernos de vida, que son registros cotidianos de valores, gestos de cuidado, cartas a testigos externos o a una parte de sí misma. Antes visteis algún ejemplo, ¿no? O collages, dibujos o mapas visuales que facilitan recorridos
y representan simbólicamente lo que es la experiencia. También podemos mencionar los diplomas y certificados, es decir, que se pueden hacer dentro de la consulta, ¿no? Y para honrar o premiar esos pequeños logros o grandes logros que el consultante pues vaya haciendo, ¿no? A lo largo de todo el proceso. Textos colectivos, cartas de apoyo, documentos de identidad, archivos comunitarios, recopilaciones de voces significativas, testimonios. Esto se va haciendo a medida, porque el que lo va construyendo realmente es la persona. El terapeuta lo que hace es acompañarle, ¿no? Y a veces pues identificar un documento y volverlo a sacar. Entre los tipos de documentos voy a mencionar alguno, es lo de la tribu interna, que lo que se trata es de hacer, de consolar lo que demanda más la atención, ¿no? Del paciente. También puede ser el diario de una alimentación consciente, si el problema va por ahí o no, es importante para el consultante. También el ir marcando rutinas y que lo vaya dejando por escrito. Y está también la guía de ideas suicidas, que me voy a detener un poco ahí porque la ideación suicida está como muy presente en este tipo de enfermedades. A veces no solamente porque sea una enfermedad neurodegenerativa, sino cuando la persona es incapaz de ver un poco de luz, ¿no? Y no saber qué hacer con su vida, ¿no? Y ahí podemos identificar documentos y darles también herramientas para momentos de crisis, ¿vale? También pueden ser documentos de esas rutinas, también un documento en el que se vayan registrando todos esos pensamientos e ideaciones suicidas, pero también identificar y registrar lo que son los valores para esa persona, qué cosas son importantes. Una herramienta que yo utilizo y dentro de que involucro pues, al paciente para que lo trabaje, cuando estamos desde la desesperanza, y bueno, yo le he puesto el nombre de identificar los momentos de luz, ¿no? Porque a veces vemos todo oscuro, todo negro, y lo que hay que buscar un puntito de luz a lo largo del día, porque aunque todo el día lo veas mal y te duela, pero a lo mejor has tenido un segundo en el que estás con una taza de té porque no has podido hacer otra cosa y sientes esa especie de paz, de tranquilidad. Vale, vamos a escribirlo. Y entonces se le invita al paciente a que lo escriba, a que tenga ese diario de esos momentos de luz, porque nos va a servir también para los momentos de crisis, cuando no valgo para nada, no me sirve nada, estoy fatal, no tiene sentido mi vida. Vale, vamos a ver qué es lo que hace una semana o hace un mes registraste. Y como ahí estamos registrando esos momentos, pues una taza de té. O meter los pies en agua caliente con olor a lavanda. O echarme crema en las manos, ¿vale? O mirar por la ventana, o ver una serie, o las fotos de mi hijo, de mi hija, ¿no? Entonces, no es algo estándar, sino es buscar un modelo que nos sirva para ayudar a soltar ese salvavidas a cada paciente y se va haciendo a su medida, ¿vale? Y lo de identificar valores es muy importante. A veces también en ese diario de rutinas se pueden identificar valores, ¿no? Pues he encargado una tortilla de patatas porque no podía hacerlo, pero cuando he visto a mi hija que ha llegado, ¡ay, qué rica está! Aunque yo no la haya podido hacer porque ya no puedo pelar las patatas, ¿vale? Eso es importante. Ahí estamos identificando el valor que para esa persona tiene el ser madre, el hacer algo por los seres queridos o en el trabajo o por alguien, ¿no? Y es donde nos va a ayudar para buscar esos motivos para vivir, ¿no? Los aliados, ¿no? A veces tenemos aliados de ideas suicidas, pero hay otros también para salvarnos, ¿no? Y a ver, más cosas que os pueda contar. Bueno, tengo una parte de texto que os voy a leer, pero primero voy a mencionar esta cita de esa relación, también cogida de otra paciente, ¿no? Que nos sirve, ¿no? para identificar dentro de esa guía diaria que puedas tener o que puedas tener ahí almacenada y leerla todos los días dentro de tus rutinas, ¿no? Para sobresalir esa parte de los valores.
Esta cita, que la voy a leer, que es: los sentimientos son visitantes, ¿vale? Quiere decir que van y vienen, los pensamientos también, ¿no? Y la forma en que me siento no me define, no son mis sentimientos, no son más que visitantes. Ellos vendrán y se irán, y yo permaneceré. Este sentimiento también se irá, y yo permaneceré. Mi espíritu y conciencia todavía están aquí y emergerán de nuevo. Vale, esta cita, que es de una persona con una enfermedad degenerativa, y bueno, parece ser que está bien en las redes sociales y está intentando, o sea, haciendo bastante publicidad a efectos de transmitir, ¿no? Pues la parte del sufrimiento, ¿no? de estos pacientes, pero que aún así, pues mi espíritu y conciencia siguen estando aquí, ¿no? Y volverán a emerger. Esta parte también podría ser práctica, que es, voy a identificar voy a leeros algunos de los mensajes que alguna paciente ha dicho, pero que podríamos ampliarlo. Y entonces voy a ir diciendo esto, pero luego a lo mejor se os puede ocurrir alguno más y lo podéis escribir y transmitirlo. Antes, si me permites, la idea con los documentos terapéuticos, que es otra práctica narrativa, es la misma que con la externalización. Cuando hablamos de nombrar, siempre es la persona quien nombra y la persona quien cuenta, quien genera una carta o quien genera una lista, un listado de valores o un listado de fortalezas. No soy yo como terapeuta, sino todo lo que os estamos presentando es material generado por las personas a las que hemos atendido, porque esa es como forma parte de la postura que adoptamos desde este enfoque y es como una parte interesante. Nuestra postura como terapeutas siempre es descentrada, pero influyente, en el sentido de que no imponemos nuestras propias palabras ni nuestras propias ideas. Así que por eso os vamos a leer lo que una persona ha generado en terapia a lo largo del proceso. Vale, me voy a centrar en esto, ¿no? En la identificación de frases que pueden dar lugar a visibilizar, pues, los valores, ¿no? Frases como: soy suficientemente fuerte para superar esta situación. He podido otras veces con ello y ahora pues puedo hacerlo también, ¿vale? Y como ha dicho Ana, esto tiene que surgir de la persona, ¿no? En todo ese proceso que hacemos. Sé que con el tiempo encontraré la forma de disfrutar de la vida. Esto es igual, son valores, es importante, ¿no? Seguro que encontraré otras formas de solucionar esto. Por dolorosas que sean, estas cosas son inherentes a la vida y debemos asumirlas. Me quiero y me valoro lo suficiente como para no acabar conmigo. Las personas a las que quiero no tienen la culpa ni tienen por qué pagarlo con su sufrimiento. No puedo ni debo abandonar mis responsabilidades ni dejarlas a otros. El futuro no tiene por qué ser siempre oscuro. La parte esa, ¿no?, de identificar esos puntos de luz, ¿no? Ni siquiera es seguro que lo consiga y tengo que pensar en las nefastas consecuencias que eso puede conllevar. Siempre lo puedo dejar para otro momento. No quiero ser la persona que elige suicidarse ante una situación complicada. Necesito demostrarme que puedo aguantar. Mis valores son más fuertes y tienen más peso que mis impulsos. Aún hay cosas de la vida que no quiero ni me merezco perder. Bueno, o llamar al teléfono de emergencias en una situación de crisis. Y sí, os voy a pedir, y para que me entreguéis, si estuvierais en esa situación, en los casos que habéis dicho, ¿qué podríais deciros en ese momento de crisis para que estuviera escrito, para que lo tuvierais y lo pudierais leer y que fuera a identificar, pues, un valor para poder seguir adelante y seguir vivos? Perdona, ¿puedes repetir? Sí, igual que os he puesto todos estos ejemplos que otro paciente ha dicho, pues sé que con el tiempo encontraré la forma de disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Situándose en los casos que habéis expuesto, imaginaros que sois vosotros, ¿qué podríais deciros
para tenerlo ahí escrito, junto con muchas cosas más que os podría decir, en un momento de crisis. En un momento de recordar, pues a las personas que quiero seguir con ellas, por ejemplo. Sí. Me he quedado ahí anclada. Vale, pues ahora quiero la tuya, la propia. Con estas. La que te serviría a ti si estuvieras en la situación del caso, del ejemplo que has puesto. Si no, pues de cualquier otro. Pero esos momentos en los que todo es tan negro que querrías no estar. Si alguno tiene ya alguna propuesta, la podéis ir diciendo. ¿Tú ya tienes? No. Ya se ha dicho más o menos, pero las cosas van a mejorar. Bien. A lo mejor no mejora. Bueno, pero tienen la Pero esperanza. dentro de no mejora, sí que podemos relacionarnos de otra manera, porque si es una enfermedad neurodegenerativa, pues no, la enfermedad no va a mejorar, pero sí puedo relacionarme mejor. Lo que va a mejorar es mi relación con ella. Sí. Esto no valdría, claro. La persona Sí tiene valdría, que- porque lo que puede mejorar es mi relación con ella. No puedo hacer la tortilla de patatas, pero la puedo encarar, por ejemplo. Al no poder hacer la tortilla de patatas, te puedes hundir y puedes empezar a estar invadida por todos los sentimientos, digamos, por lo que no son los aliados, ¿no? O sea, por toda una serie de mensajes, o puedes tener esa resistencia, ¿no? O sea, que también eso formaría parte de la ayuda terapéutica, ¿no? Ayudar a generar esa resistencia. ¿Alguna propuesta más que le podríais? ¿Qué os serviría? En mi ¿Cuál? caso, como es cáncer de mama, Sí. no es mío, es de otra persona, pero bueno, al ser madre, ella es verdad que se ha atado mucho al inicio, qué va a pasar con mis hijos, pero es verdad que por mis hijos voy a buscar salir de esta situación, o sea, que te puede valer tanto si empeoras como si pudieras mejorar. Porque yo he puesto eso, soy madre y sí que buscaré una solución a esta situación para seguir cuidando de mis hijos y disfrutando de ellos. Pues es un salvavidas estupendo. Como decía Ana antes, Sí. o decíais vosotros también, ese punto de luz, ese por pequeño que sea, para tirar por ahí. Exacto, pues eso es de lo que consiste. En vez de quedarte ahí atrapado por la enfermedad, no. Yo era antes madre, quiero seguir siendo madre, porque sigo siéndolo. Y voy a ver de qué manera pues consigo hacerlo, ¿no? Para cuidar de ellos. De otra forma, pero puedo hacerlo. Vale. ¿Algo más? Yo he puesto, quiero seguir con la gente que quiero el máximo tiempo posible y disfrutar con ellos. Muy bien. Por lo que no voy a quitarme tiempo que puedo aprovechar con Muy ellos. bien. Sí, sí. A mí me ha gustado que en lo que has leído hay un comentario que dice mis valores, o sea, en la capacidad por remontar y por avanzar. Mis valores son más fuertes y tienen más peso que mis impulsos. Muy bien. Cuando estás pensando en salir por otra salida ya. Sí. Sí. ¿Alguno más? Yo he puesto, tengo la oportunidad de tener una medicación y voy a aprovecharla todo lo que pueda. Muy bien. Claro que sí. Pues sí. Claro que sí. Yo he puesto que con más de movilidad tienes muchas más formas de movimiento, tienes más formas de bailar y también eso lo puedes disfrutar. Es que bailo, entonces por eso me fascina mucho. Claro que sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, ya vamos cerrando, ¿no? Esto es... En realidad, sí. En conclusión, la idea aquí es... Micro, por favor. Sí. En conclusión, la idea aquí es acompañar la identidad como la voz en off ahí.
acompañar la identidad, como decíamos antes, es más que terapéutico y de hecho lo que más aprecio de esta forma de trabajar, de este enfoque, es precisamente que sea más que terapéutico. Es más bien una acción ética y política, precisamente porque tiene en cuenta todos los factores estructurales, el contexto, todo lo que se ve y lo que no se ve también, y permite, a través de prácticas como la externalización y muchas otras que tiene la terapia narrativa, como que permite visibilizar precisamente o traer delante voces que habían estado silenciadas, ideas que habían estado ocultas, capacidades, fortalezas que no son las normativas, entonces no se ven o no se aprecian o no se honran como podrían hacerlo. Entonces, la idea es que incorporar esta perspectiva nos permite reconocer todas esas partes que están ocultas normalmente. Eso es lo maravilloso para mí de la terapia narrativa. Por eso os invitamos a todas al grupo de trabajo que tenemos en el COP. Así que cerramos agradeciéndoos mucho a vosotras por haber participado, pero sobre todo a todas las personas que nos han permitido que las acompañemos, que nos han contado sus historias de vida. Eso es un verdadero privilegio para nosotras, y en cada encuentro, en cada sesión que tenemos, aprendemos en realidad nuevas formas de resistencia, porque cuando dejamos que las personas, las invitamos y las acompañamos e influimos directamente en que sean las personas las que cuenten sus historias de vida, ocurren verdaderos milagros. Muchas gracias por estar aquí.